Hola, ¿qué tal colegas y amigos? Soy el doctor Juan Pablo Reynoso. En esta ocasión te voy a hablar del tema de anatomía del húmero. El húmero es el hueso que conforma el esqueleto del brazo y este tiene una implicación importante en los movimientos de la extremidad superior. Este se articula superiormente con el omóplato, ayudando a formar la articulación del hombro, e inferiormente con el cúbito y el radio para formar la articulación del codo. Los tópicos a tratar en este tema: hablaremos de la anatomía básica de este hueso, también hablaremos de la importancia clínica que tienen las fracturas, hablaremos también de las lesiones vasculares y nerviosas más frecuentes. Así que quédate con nosotros, disfruta de este contenido y eres bienvenido a Tips de Anatomía con Reynoso. Aquí tenemos una vista anterior del húmero. El húmero superiormente se articula con el omóplato o escápula. Miren aquí en la imagen cómo se van a articular esos dos huesos para formar la articulación glenohumeral o articulación del hombro. También este hueso se articula inferiormente con el cúbito y el radio para formar la articulación del codo, también llamada articulación húmero-cúbito radial. Este hueso, como todo hueso largo, presenta tres porciones. Presenta un cuerpo en su porción media, también llamada diáfisis, y dos extremos, un extremo superior o proximal, llamada epífisis proximal, y un extremo inferior, llamado epífisis distal. La diáfisis humeral tiene forma de un prisma triangular. Aquí tenemos un prisma triangular, por lo cual para su estudio presenta tres caras y tres bordes. Aquí tenemos la cara medial, esta porción que se ve aquí, y en el húmero tenemos esta cara, que es la cara medial. También tenemos la cara lateral. La cara lateral, la cara medial. La cara lateral se llama también cara anteroexterna y la cara medial cara anterointerna. La cara posterior, esta porción que se ve aquí, también presenta tres bordes. Un borde anterior, el cual divide las dos caras. Aquí tenemos la cara posterior del húmero. El húmero presenta en su cara posterior una estructura importante llamada canal de torsión o canal radial. Por ese canal de torsión o canal del nervio radial, también llamado surco del nervio radial, por ahí discurre en relación íntima con la cara posterior del húmero, de la diáfisis del húmero, discurre el nervio radial y los vasos humerales profundos o braquiales profundos. Eso es importante porque una fractura a ese nivel puede lesionar los elementos que se encuentran ahí. Este canal de torsión va a dividir la cara humeral, la cara posterior del húmero, en dos segmentos. Un segmento superexterno y un segmento ínfero-interno. Esos segmentos, en el segmento superexterno se inserta el músculo vastolateral que corresponde al músculo tríceps braquial. También tenemos la porción inferomedial. En esta porción inferomedial prestará inserción al vasto medial o vasto interno del tríceps braquial. Como dato clínico importante, aquí tenemos el lugar más frecuente donde se lesiona el nervio radial es la cara posterior de la diáfisis humeral, y una lesión del nervio radial clínicamente se manifiesta como mano en péndulo o mano caída. El paciente va a presentar esta mano de esta forma, así como el nervio radial inerva los músculos extensores que van específicamente a tener su acción en la mano, músculos extensores que se encuentran en el antebrazo y actúan en la mano. El paciente no va a poder hacer esto y va a tener la mano en péndulo o mano caída. Aquí tenemos las inserciones musculares a nivel del húmero. En el húmero, en la cara externa específicamente, vamos a tener en el tercio medio una rugosidad llamada rugosidad deltoidea, en forma de B deltoidea. Esa rugosidad presta inserción al músculo deltoides. Recuerden el músculo deltoides que venía de la escápula, la clavícula, y termina aquí a nivel de la rugosidad deltoidea, ubicada en la cara lateral del húmero. Mientras que en la cara medial, próximo o al mismo nivel del deltoides, de la B deltoidea, se localiza otra inserción de un músculo importante, que es el músculo que proviene de la apófisis coracoide, junto con la cabeza corta del bíceps. Ahí hablamos del músculo coracobraquial, que termina en la cara medial del húmero, tercio medio de la diáfisis humeral. Eso es importante recordarlo. Mientras que en la cara interna y en la cara externa del húmero y en el borde anterior se inserta el músculo braquial anterior, otra inserción
no menos importante, es la inserción del músculo braquirradial o músculo supinador largo, o también llamado húmero estilo radial. Este se origina en el borde lateral del húmero. Eso es en cuanto a las inserciones musculares a nivel de la diáfisis humeral. Pasando al extremo superior del húmero, en el extremo superior del húmero vamos a ver lo siguiente. Tenemos esta estructura cilíndrica denominada cabeza humeral. La cabeza del húmero se encuentra en íntima relación con la cavidad glenoide de la escápula. Y ahí van a formar la articulación glenohumeral, o también llamada articulación del hombro. Esta es una de las articulaciones más importantes que tiene la extremidad superior porque permiten los movimientos de flexión, extensión, rotación lateral, rotación medial, aducción y abducción y circunducción. Esos son los movimientos más importantes que tiene esa articulación. Más adelante veremos todo eso. También tenemos otra estructura que se encuentra separada, aquí esta estructura en forma de surco, llamada cuello anatómico. El cuello anatómico se encuentra inferiormente a la cabeza humeral. Inferiormente al cuello anatómico tenemos una superficie no articular denominada tubérculo mayor o troquíter, y este presenta tres carillas, una carilla superior, una carilla media y una carilla inferior, las cuales prestan inserción a los músculos. En la carilla superior el músculo supraespinoso, en la carilla media el músculo infraespinoso y en la carilla más inferior el músculo redondo menor. Esos son los músculos que se insertan en el troquíter. Mientras que en el tubérculo menor, este que se ve aquí, tubérculo menor, también denominado troquín, esta estructura presta inserción al músculo subescapular. Y esos músculos, lo que se insertan ahí a nivel del troquíter y el troquín, son los que ayudarán a formar el famoso manguito de los rotadores, que vamos a verlo cuando demos músculos. Téngalo pendiente: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el músculo subescapular. Entre ambos tubérculos mayor y menor tenemos una estructura, esta que se ve aquí. Esta estructura se denomina surco intertubercular, o también llamado corredera bicipital. Esta corredera bicipital tiene un labio externo, un labio interno y un intersticio o fondo. Por esa corredera bicipital, como su nombre lo dice, discurre el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Y en el fondo de la corredera bicipital se inserta el músculo dorsal ancho. Tener pendiente siempre eso, señores. El músculo dorsal ancho termina en el fondo de la corredera bicipital. Los músculos que terminan en la corredera bicipital son, en el labio externo, el músculo pectoral mayor, en el labio interno, el músculo redondo mayor y en el fondo, el músculo dorsal ancho. Pasando inferiormente a la estructura que se encuentra uniendo a la diáfisis humeral, se denomina cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico es esta porción que se ve aquí, y ese es el cuello que se reconstruye a la hora de hacer cirugía protésica. Como dato clínico, aquí tenemos que las fracturas del cuello quirúrgico pueden producir lesiones nerviosas y vasculares, comprometiendo el nervio axilar y los vasos circunflejos humerales posteriores. Eso es importante y es una de las fracturas más frecuentes en ancianos. Aquí tenemos inserciones musculares en el extremo superior. Mencionamos que en el troquíter, el músculo supraespinoso. También tenemos el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor a nivel del troquíter. En el troquín, el músculo subescapular, que es el único que se inserta ahí. Aquí vemos las inserciones del dorsal ancho en el fondo de la corredera bicipital. En el labio externo, el músculo pectoral mayor de la corredera bicipital. Y en el labio interno o labio medial, el músculo redondo mayor. Deltoides, ya vimos en la diáfisis humeral. Coracobraquial, también lo vimos. El músculo braquial anterior, también lo mencionamos. Y en el borde lateral, dijimos el músculo braquirradial o supinador largo. Esos son los músculos que se insertan desde arriba hasta la diáfisis humeral. Ahora vamos a pasar al extremo inferior del húmero. En el extremo inferior del húmero tenemos lo siguiente. Tenemos una vista anterior. Ese húmero se encuentra aplanado de anterior a posterior, por lo cual tenemos esta cara, que es la cara anterior, parece como una paleta. Cara anterior es aplanada de superior a inferior. Y aquí vamos a ver las siguientes estructuras. Tenemos esa estructura que se ve aquí, denominada cóndilo o también llamado capítulo. Ese cóndilo o capítulo se va a articular con la cabeza del radio, formando la articulación húmero-radial. En su porción medial encontramos esta estructura que es un poco más agrandada y más saliente, que se denomina tróclea. La tróclea se articula con el cúbito, específicamente con la cavidad sigmoidea mayor. Vamos a tener que lateralmente al cóndilo tenemos el epicóndilo lateral, esa porción que se ve aquí,
En el epicóndilo lateral es muy importante esto aquí. Importante porque a este nivel se originan los músculos epicondilios laterales. Más adelante hablaremos de ellos. Medialmente a la tróclea tenemos otra estructura saliente, la cual se puede palpar, y esa estructura se denomina epicóndilo medial. A nivel de la epitróclea o epicóndilo medial se insertan los músculos epitrocleares o epicondilios mediales. Por ejemplo, el músculo pronador redondo, el palmar largo o palmar menor, el músculo flexor radial del carpo, también llamado palmar mayor en la vieja nomenclatura. Esos son algunos de los músculos que se pueden mencionar. También tenemos otras estructuras en forma de fosa. Aquí tenemos la fosita condilia. Cuando el antebrazo está en flexión, ahí descansa la cabeza del radio. Otra fosa que denotamos aquí es la fosa coronoidea o fosita coronoidea. En esa fosita coronoidea descansa la apófisis coronoidea del cúbito cuando el antebrazo está en flexión. Pasamos a la cara posterior. En la cara posterior denotamos esta fosa que se ve aquí, que es la cavidad olecraniana, donde cuando el antebrazo está en extensión, ahí descansa el olecrano, la apófisis olecraniana descansa a este nivel, cuando el antebrazo se encuentra en extensión. Como dato clínico importante tenemos que la fractura supracondilia es las estructuras que se encuentran por encima de los cóndilos. Aquí vamos a tener por encima de los cóndilos una fractura a este nivel, ya sería una fractura supracondilia, que más adelante veremos, y si es en el medio sería una fractura intercondilia. Las fracturas supracondilias o intercondilia del húmero pueden lesionar el paquete vasculonervioso del brazo y el nervio cubital. Esto es importante. Esto que se ve aquí vamos a tener que entre la epitróclea y el olecrano, que sería aquí, el olecrano estaría aquí a este nivel cuando se articule el cúbito. Con esta estructura va a delimitar un canal por donde pasa el nervio cubital, llamado canal epitrócleo olecraniano. En cuanto a las fracturas del cuello quirúrgico del húmero, estas son imágenes. Esta es una fractura luxación del cuello quirúrgico del húmero. Aquí vemos el desplazamiento posterior de la cabeza del húmero y el húmero en su extremo proximal a nivel del cuello quirúrgico está desplazado anteriormente. Eso es lo que se ve. Y clínicamente se puede ver una inflamación y edema de esa área. Mientras que aquí, en esta imagen, es un poco menor la fractura porque no tiene luxación. La luxación es cuando la articulación, cuando la superficie articular se desliza o se desplaza hacia un lado. Eso sería la luxación. Por ejemplo, aquí se ve la cavidad glenoidea en su trayecto con la cabeza humeral de manera normal. Mientras que aquí la cabeza del húmero se ve un poco elevada y retraída posteriormente, queriendo salir de la cavidad glenoide. Eso es lo que denomina luxación humeral. Tenemos la fractura a nivel de la diáfisis humeral. Esto es una radiografía de brazo, donde se puede ver la fractura completa y desplazada de la diáfisis humeral. En esta imagen, el nervio radial como discurre por detrás de la diáfisis del húmero y la lesión que produce esa fractura. Aquí vemos la clínica, que es la mano en péndulo, como mencionamos, o mano caída, donde ese nervio radial, como inerva los músculos extensores del antebrazo, no va a producir extensión de la mano, y esa extensión de la mano va a estar abolida, por lo cual el paciente va a tener mano en péndulo o mano caída. Espero que hayan disfrutado de este contenido, señores. No olviden suscribirse a nuestro canal, Tics de Anatomía y de Anatomía, y nos vemos en una próxima. Bye.